Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 16 de diciembre del 2019, calendario económico. Iniciamos con cifras de industria, ventas minoristas e inversiones en activos fijos en China, las cuales superaron las expectativas de los analistas, incluso estuvieron por encima del más optimista de los que envían su pronóstico al portal Bloomberg. Con esto, la producción industrial creció un 6.2% en la comparación noviembre 2019, noviembre 2018. Esta tasa de crecimiento de la industria, la cual pues es la más alta de los últimos 11 meses y de alguna manera refrenda la idea de que el Banco de China está haciendo algún tipo de estímulo. Recuerden que este tipo de crecimiento de noviembre todavía estaba o se registró durante un periodo en que teníamos la guerra comercial todavía muy latente. Solo hasta la semana pasada se confirmó ese tema del acuerdo fase uno y de alguna manera pues podría moderar un poquito las expectativas de desaceleración de la economía o la segunda mayor economía del mundo. El otro indicador interesante tiene que ver con las ventas minoristas, las cuales crecieron 8%. Exceptuando lo que fue el mes de junio, es la cifra más alta casi que en lo corrido del 2019. Un buen dato de crecimiento entonces de estos dos indicadores que de alguna manera tranquilizan a los inversionistas. Recuerden que lo más importante ocurrió la semana pasada entre día jueves y viernes cuando se reveló pues ya el alcance del acuerdo fase uno. No solamente se reveló ese acuerdo, sino que se evitó una nueva ronda de aranceles que en teoría se iba a anunciar el día de ayer. Con respecto a Europa, las cifras no son muy positivas, indicadores de PMI preliminares del mes de diciembre, hablaremos más adelante sobre estos temas. El día de hoy también tendremos declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo. Con respecto a los Estados Unidos, tenemos en la agenda los PMIs, al igual que en el tema europeo, el Empire Manufacturing, que es el indicador de manufactura de Nueva York, el cual en las últimas meses ha estado relativamente estable. Digamos que si bien es cierto hay leve tendencia hacia la baja, pues no ha sido impactado de manera tan fuerte como en algún momento vimos los PMIs. Y con respecto a lo que es el cierre de la jornada, tendremos declaraciones de miembros del Banco de Inglaterra y esto es bien interesante teniendo en cuenta pues lo que ocurrió en las elecciones el jueves pasado, esa amplia mayoría para el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento y destrabar toda esta situación de la negociación del Brexit. Hoy vemos unos mercados accionarios que a pesar de esos índices de PMI tan débiles, se revirtió esa recuperación que hemos visto en los últimos 2 meses y han vuelto a caer los PMI manufactureros. De hecho, el PMI para la zona euro está cerca de los mínimos registrados hacia el mes de septiembre, muy cerca de ese nivel. Alemania y Francia se deterioraron. Reino Unido sí está en los mínimos históricos de ese indicador del PMI. Entonces, digamos que esta debilidad del sector industrial es sorprendente para el mes de diciembre, cuando en teoría, pues las cosas como que podrían tener una mejora tentativa. Recuerden que para el tema del Reino Unido ya se venía hablando que el primer ministro Boris Johnson pueda tener mayoría en el Parlamento y de esta manera destrabar la situación del divorcio a partir del 31 de enero del 2020. Esto de alguna manera, si bien es cierto, reconocemos que el Brexit desde nuestro punto de vista es una mala idea. El hecho de que ya se solucionen todos estos impases va a reducir la incertidumbre y ese creemos nosotros va a ser el principal motor de recuperación en el año 2020. No es bueno el Brexit, hay que ser claros. El hecho de que la libra esterlina se valorice durante las últimas jornadas porque ya saben qué fecha va a ser el Brexit no quiere decir que sea una buena medida. En términos generales, esto ya lo hemos visto, una afectación importante sobre la economía británica y también sobre la economía de la zona euro, pero el tema de que ya no tengamos esa incertidumbre de cuándo va a ocurrir, si va a ocurrir o no va a ocurrir, de alguna forma puede hacer que las empresas pues reactiven algunos procesos o algunos proyectos de inversión. Y el mercado que más valoriza el día de hoy precisamente es el mercado del Reino Unido, como ustedes pueden ver, 2.34% el FTSE 100. También en Europa, Francia, lo que es Holanda, con valorizaciones iguales o superiores al 1%, Alemania es el más pausado con una valorización del 0.3%. Futuros de Estados Unidos que el viernes pasado estuvieron muy planos. Recuerden que el jueves se valorizó más del 1% del Standard Poor's 500. El viernes muy apático, pues algunos creemos nosotros, aprovecharon la oportunidad para tomar utilidades, pero hoy está retomando esa dinámica hacia el alza, 0.4% o 0.3 y 0.4% de valorización de futuros en Estados Unidos. Con respecto a monedas,
El día de hoy vemos que el índice DXY, que es el de referencia de Estados Unidos frente a otras monedas fuertes, está descendiendo nuevamente. Estamos hablando que va a buscar nuevamente esos mínimos de negociación del mes de julio. Esto muestra tranquilidad en los inversionistas el día de hoy, a pesar de esas malas noticias del PMI, porque todavía está pesando más en el ánimo de los inversionistas las buenas noticias de la semana pasada de destrabar el tema de Brexit y del acuerdo comercial China-Estados Unidos, por lo menos fase 1. Hoy daban algunas aclaraciones adicionales sobre ese acuerdo que tiene algunas salvaguardas, en que caso de incumplimiento se puede reversar las medidas, se pueden incrementar los aranceles, que era una de las demandas que tenía el gobierno de los Estados Unidos frente a China, pero por el momento se cree que todo puede fluir tranquilamente. Y recuerden que, si bien es cierto, China no se comprometió con la compra de 50 billones de dólares como tal en productos agrícolas, algunos analistas consideran que es una meta muy factible teniendo en cuenta la reducción de compras que realizó China durante 2018 y 2019. Es decir, China tiene espacio y además los beneficia poder bajar los precios de algunos alimentos, como ya hemos mostrado, la soya para la carne de cerdo como tal. Y frente a monedas de América Latina también tenemos un comportamiento muy parecido. Las monedas agrupadas en ese índice LASI nos está mostrando una recuperación hacia niveles que veíamos o no veíamos desde el mes de agosto de este año. Esto de alguna manera, y si bien es cierto, el viernes pasado tuvimos una corrección del dólar fortaleciéndose, creemos nosotros que la menor incertidumbre es buena para las monedas y puede fortalecerlas. No solamente estamos hablando del tema de monedas, también en temas de materias primas. Hoy ustedes observan consistentemente WTI Brent 60-65, es decir, se mantienen esos máximos desde el punto de vista del WTI. Recuerden lo que mencionábamos desde el punto de vista técnico. En los últimos meses ese nivel de 60 es una resistencia muy fuerte, solo se superó durante 2 jornadas cuando tuvimos los ataques a la infraestructura de Arabia Saudita, pero en ausencia de eso, pues es un nivel que consideramos será de difícil pues avanzar por encima de ese nivel. Así que lo relevante va a seguir siendo desde el punto de vista técnico, la señal del pasado 25 de noviembre que es al alza y desde el punto de vista de corto plazo, cómo gestiona el mercado en este punto. El presidente de Eni, que es una compañía italiana de petróleo, la más importante de este país, considera que este acuerdo alcanzado entre China y Estados Unidos reducía obviamente el tema de tensiones, puede dinamizar el comercio internacional, dinamizar el crecimiento mundial y por ende cree que una zona entre 60 y 65 para el petróleo por encima de lo que decían los analistas hace un par de semanas que era 55-50 puede ser la norma para los próximos meses, así que así ha mejorado el ambiente o la sensación de mercado. Y con respecto al tema de renta fija, la semana pasada mucha volatilidad en los tesoros a 10 años, el día jueves cuando se estaba informando de este acuerdo, que finalmente sí habían alcanzado el acuerdo entre China y Estados Unidos, pasaron de niveles del 1.80 al 1.90, el día viernes se estaba moderando hacia niveles nuevamente del 1.82, hoy hay algo de presión alcista hacia el 1.84, se ha identificado tasa repo de Estados Unidos a pesar de las medidas de la Reserva Federal para evitar presiones de corto plazo de liquidez, está subiendo por encima de sus objetivos. Recuerden que la tasa en Estados Unidos del 1.50 a 1.75 tendría una tasa repo más cercana hacia el 1.50, hoy estamos hablando del 1.70, está en el rango, pero está en la parte alta del rango a pesar de la promesa de casi medio trillón de dólares de liquidez que va a estar irrigando la Fed durante cierre de 2019, comienzos 2020. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, las cifras económicas no fueron buenas, pero el mercado mantiene el impacto o el impulso de los anuncios del jueves y del viernes pasado. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día viernes el DANE reveló algunas cifras, empezando con las ventas minoristas del comercio, que aumentaron 7.4% en octubre de 2019 comparado con octubre del 2018, mostrando un crecimiento mayor al esperado por los analistas. De las 16 líneas de mercancías, 15 presentaron variaciones positivas en sus ventas reales. El dato de producción manufacturera en Colombia presentó una variación positiva de 2.1% con respecto al mismo mes del año anterior. De las 39 actividades, un total de 22 presentaron variaciones positivas en su producción real. Y finalmente se registró una disminución de 12.9% anual en el área licenciada en octubre, comparado con octubre del 2018, esto explicado por una reducción de 42.5% en el área aprobada para los destinos no habitacionales y el aumento de 1% para vivienda. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario.
Gracias, Daniela. Por el lado del mercado accionario local, en la jornada del día viernes, el índice Colcap mostró importantes valorizaciones en línea con el buen entorno internacional, principalmente en cuanto a noticias comerciales. Destacar que el índice colombiano se valorizó en tanta magnitud que podría probar en la jornada del día de hoy el doble techo, que estaría cerca de los 1.633 puntos. Cabe recordar que el día viernes vulneró el primer techo cerca de los 1.620 puntos. Por el lado de volúmenes, los volúmenes también fueron pronunciados. Se negoció cerca del promedio del 2018, 147.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Grupo Sura con 20.000 millones de pesos. La más valorizada fue ISA con un 3,8% y la más desvalorizada fue Promigas con un 2,9%. Por otra parte, destacar que el día jueves Grupo Éxito anunció el pago anticipado de un crédito sindicado de 450 millones de dólares y una deuda de 838 mil millones de pesos, entre otras obligaciones, lo cual significaría que la compañía ha pagado la totalidad de su deuda. Sin embargo, el remanente de cerca de 200 mil millones de pesos será destinado para capital de trabajo, según lo mencionado por la compañía en meetings con ellos. Se ha mencionado principalmente que será para seguir expandiendo los formatos de éxito Wow y Fresh Market a lo largo del país, y también seguir expandiéndose en el negocio inmobiliario local. A su vez, cabe recordar que el día de hoy será la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, donde lo más esperado es que se apruebe un dividendo por acción de 89 pesos a cierre de año. Por el lado de las recomendaciones el día viernes se valorizaron, excepto Grupo Nutresa y Grupo Argos. Destacar principalmente que Preferencial Grupo Sur ha mostrado importantes valorizaciones. A su vez, ISA, a pesar de todavía no darse a conocer mayor información acerca de el fin de la primera fase de etapa por parte de EPM, la especie ha ganado valor y según el indicador técnico estaría a un nivel atractivo de entrada. Destacar principalmente que la valorización fue relevante, el 3,8%. Esperaríamos que esta semana se haría como a conocer un poco más de información, ya que EPM tiene que terminar este proceso de venta desde el 31 de diciembre, lo cual el mercado está un poco duditativo si lo logrará o no. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, mantenemos la perspectiva positiva sobre la transmisora eléctrica colombiana. Destacar principalmente que esperamos que los resultados sigan siendo positivos, donde se seguirá favoreciendo por un dólar relativamente alto en comparación al año anterior. Y finalmente tenemos la acción de Preferencial Grupo Sura, la cual es la jornada del día viernes sigue valorizándose. Sin embargo, donde según el indicador técnico también estaría dando señales de cambio de tendencia, y esperamos que mantenga un buen comportamiento a lo largo de cierre de año. Sin embargo, destacar principalmente a la especie, que la especie no ha logrado, tocó la media móvil de 100 días, sin embargo, se ubicó por debajo de esta, donde consideramos que en la medida de que la vulnere, podríamos buscar niveles cerca de los 30.000 pesos, que fueron los niveles registrados previo a la caída por el rebalanceo del índice FTSE. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. En dólar, el viernes pasado hablábamos de un objetivo hacia 3.350 como nivel de referencia, teniendo en cuenta los buenos eventos que habíamos registrado durante el día jueves y comienzos del viernes. Sin embargo, hubo una reversión desde niveles de ese mínimo de 3.360 hacia máximos de 3.87. Hoy amanecemos con tasas de negociación cercanas al 78, mínimo de 73, máximo de 80. Seguimos pensando que la buena situación puede generar algo de avances adicionales, pero son avances relativamente contenidos. Recuerden nuestra teoría de que esos déficits que han venido presentando Colombia, crecientes desde el punto de vista de cuenta corriente y persistentes, impide que el peso colombiano tenga un mejor comportamiento del ya observado hasta este momento. En lo corrido del año, el peso colombiano ha perdido cerca de un 4% de su valor.
Esto es más o menos unos 130 pesos frente a lo que tuvimos al cierre del 2018. Así que para las próximas jornadas mantenemos esa visión hacia arriba. El siguiente nivel de referencia como posible resistencia es muy cercano al máximo del día de ayer. El nivel de resistencia sería entonces los 3.386, abajo objetivos 3.350 y por ahora pues con esa negociación hacia el 78, es decir que vemos un espacio de casi 30 pesos como posible siguiente objetivo a la baja, siempre y cuando pues no cambie de parecer el presidente de los Estados Unidos, mantenga obviamente la visión de que ese acuerdo es positivo para ellos y que se vaya implementando, como mencionaban, hacia el mes de enero la firma del mismo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela de Jairo Alonso para la información del mercado de renta fija local. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos entre 2 y 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IBR mientras que para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, los títulos de deuda pública con respecto al mes anterior presentan valorizaciones donde los más valorizados son los títulos TSUR a plazos de 3 años en cerca de 9 puntos básicos y los más desvalorizados siguen siendo los títulos IBR a plazos de 1 año con cerca de 24 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.32 y 6.07 respectivamente. La curva de TES en pesos se desvalorizó 3.34 básicos en promedio. El segmento corto 1.07 básicos, el segmento medio 2.67 y el largo el más desvalorizado con 6.30 básicos respectivamente. Los test denominados en URs presentaron valorizaciones de 2.13 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 25.000 millones a través del sistema transaccional y 743.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.